Bendiciones para todos quienes nos ven y quienes reciben este mensaje de la palabra del Señor que cada domingo estamos comentando y que sin lugar a dudas tiene un gran valor porque nos estamos acercando a lo que es la palabra del Señor. Y Dios siempre en su palabra se debe tener en alta estima, superior a lo que es el mensaje humano, porque la palabra de Dios es perfecta, la palabra del Señor ilumina a la gente en un mundo de oscuridad, y la palabra del Señor hace que los hombres sean sabios y al mismo tiempo les conduce a conocer al autor de la vida, que es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo y pronto Rey venidero. Hoy vamos a atender y hablar también sobre lo que es el esposo, el marido, ya que en temáticas anteriores hemos hablado ya de lo que es la mujer casada. Pero ahora vamos a concentrarnos en el marido. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, previamente Pedro ya ha hablado, como dijimos, de la mujer casada. Y el texto dice así, Primera de Pedro 3, 7, lo repito, para que si usted en su caso lo puede buscar e ir checando que lo que estamos hablando no es de nuestra imaginación, sino que es la palabra del Señor. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Las Sagradas Escrituras enseñan en otros pasajes de la revelación bíblica, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, algunos alcances frente a lo que es el matrimonio. En Génesis capítulo 2, versículo 18, que es el origen del Dios Todopoderoso, creó todas las cosas, también estableció un indicador o una propuesta o una verdad bíblica, y el texto dice: no es bueno que el hombre esté solo. Esta palabra hombre, en la Septuaginta, que es la traducción del texto hebraico al griego, es la palabra anthropos y se refiere a humanidad. Entonces el texto no solamente estaría fijado en cuanto a que el hombre esté solo, sino también la mujer que esté sola. Y es el Señor quien plantea que no es bueno, no es saludable, no es idóneo, no es justo que esta persona se mantenga sola, sino que el contexto del pasaje revela que Dios creó a la mujer desde el hombre, y desde allí, en este orden que Dios ha establecido, que es un orden perfecto, que el Señor dejó bien en claro que el hombre fue creado primero y después la mujer. No estamos aquí hablando sobre competencias de quién es superior o quién es posterior, sino que más bien estamos diciendo que ese es el procedimiento, el indicador, el orden que Dios estableció en cuanto a la creación del ser humano. Primero el hombre y después la mujer. En Hebreos 13:8, el autor de esta epístola dice que el matrimonio es honroso. Dice, honroso es el matrimonio. Entonces, el alto valor que uno tiene que darle a las Sagradas Escrituras, donde no es la persona humana quien le da un honor, una dignidad o una alta estima a algo, sino que es el Espíritu Santo quien inspira a este autor de esta epístola a los Hebreos y deja bien en claro que el matrimonio es honroso. La palabra honroso en el texto griego es times y significa de alta estima, de alta consideración. Significa, por un lado, que las personas, tanto hombres como mujeres que se casan, entran en un campo de la honra, en un campo de la dignidad, en un campo donde la bendición del Dios Todopoderoso va a caer desde los cielos hacia sus vidas, y sus vidas serán dignificadas, puestas en un lugar de prestigio y de honor, porque el matrimonio es honroso. Hoy día vivimos situaciones muy difíciles, disímiles, complejas, irregulares, donde son muchas las personas que no quieren casarse y prefieren escuchar
a propuestas y frases diabólicas, como por ejemplo, ¿para qué te vaya a casar? Te vaya a embarrar la vida, ¿ya? Es mejor estar solo que mal acompañado. Y cosas así, cosas sueltas, donde la gente ha perdido el temor de Dios. No se está valorando lo que es unirse delante del Señor y una autoridad civil, donde el Dios o la autoridad civil van a reconocer y le van a apoyar por esta iniciativa de responder al honroso que es el matrimonio. Ahora, en el pasaje que nosotros hemos leído, 1 de Pedro 3:7, el autor bíblico menciona dos deberes que un marido tiene que tener siempre en mente. En primer lugar, vivir con sabiduría con su esposa. El texto dice ahí, vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente. La palabra sabiduría en el texto griego es Sofía y se refiere a un hombre que es el que vive y actúa de acuerdo a lo que sabe y conoce lo que es verdad y correcto. Eso sería alguna definición con respecto a lo que es la sabiduría. Pero al mismo tiempo, desde el punto de vista bíblico, la sabiduría es una habilidad sobrenatural dada por Dios a las personas que buscan la sabiduría o que tienen alguna responsabilidad espiritual en el pueblo o en la iglesia del Señor. El texto de Proverbios es uno de los textos sabios donde hay muchas declaraciones sintéticas acerca de la sabiduría, donde Dios le dio sabiduría a Salomón para ejercer políticamente, espiritualmente a la nación de Israel en su tiempo histórico. Hoy día los proverbios se han convertido en sabiduría práctica y aplicada para cada persona que es creyente y que busca y pide la sabiduría del Señor para ejercer una tarea, una responsabilidad. Por lo tanto, el esposo, el marido, tiene que vivir y pedir y solicitar al Dios Todopoderoso, autor de la sabiduría, para que Él le dé la sabiduría para cómo tratar, dialogar, conversar, dirigir, actuar, responder, comunicar lo que es la sabiduría de Dios a la esposa. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22, voy a leer ese pasaje, Santiago 1, versículo 22 dice, pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo en su rostro natural. ¿Qué queremos decir con esto? Que el hombre sabio es aquel que escucha la palabra del Señor, la guarda en su corazón y la pone en práctica. Pero el texto sigue adelante diciendo, pero porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que se engaña en su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en este mundo. Entonces, el esposo, el marido, tiene que ser un hombre sabio, que atiende la palabra del Señor, que practica el consejo divino, porque esta condición de marido es un honor que Dios le ha dado. Ahora, todos los maridos tienen que saber escuchar a la esposa, ser personas que dialoguen con ella, ser personas que tomen juntos las decisiones en cuanto a los bienes que pueden adquirir, a los lugares que pueden viajar y a las cosas que van a ir planificando en el tiempo con sus hijos. Estar juntos, comunicarse, hablar la verdad, escuchar con atención, y eso sería la actitud de un hombre sabio. Ahora, en Efesios capítulo 5, versículo 16, quiero que leamos ese pasaje, Efesios 5,
versículo 16, dice así: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. El versículo 18, perdón, después dice: no se embriaguen con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Un esposo, un marido que busca la llenura del Espíritu Santo, el conocer bien las Sagradas Escrituras, porque las Escrituras han sido inspiradas por el Espíritu Santo, y en ese aspecto va a tratar y esforzarse para estar atento a lo que Dios quiere con él. Ahora, en Santiago capítulo 1:5, viendo un poco a Santiago, me refiero a la epístola, no a la ciudad, ¿ya? Ahí dice en el 1:5, vamos a entrar ya, llegamos, dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. La sabiduría divina, como hemos dicho, es la habilidad sobrenatural del Espíritu Santo otorgada a un creyente, en este caso a un esposo. Por lo tanto, el esposo, al iniciar su vida matrimonial y en aquellas situaciones que se dan en el matrimonio, como a veces hay situaciones de roce, hay situaciones de falta de comunicación o reacciones que a veces la pareja tiene, tanto la esposa como el esposo necesita la sabiduría, el marido del Señor, esta sabiduría divina para actuar como Dios quiere que lo hagamos, o como alguien diría, como Dios manda. En segundo lugar, el marido tiene como deber vivir con honor con su esposa, vivir con honor. Como hemos dicho, el vocablo honor, también dentro de sus variantes, estimado, y se refiere a tener alta dignidad, estima y consideración hacia algo o alguien. En este contexto, el esposo tendrá a su esposa como una persona de alto valor y dignidad. No alguien para que ande 3 metros detrás de ella, o de él en este caso, o no alguien que calle y solamente esté en una actitud sumisa o una obediencia ciega a las cosas que el esposo le dice. La mujer fue creada por el Señor, es una persona muy útil e idónea para el hombre en el matrimonio, y en este aspecto la idoneidad significa la función correcta que la mujer va a tener en el campo del matrimonio. Ahora, en la Sagrada Escritura se habla mucho también de que esta palabra, honor, que en el griego es times, tiene que ver con una cualidad moral que exige el cumplimiento de los deberes hacia Dios, hacia la persona y hacia el prójimo. El énfasis no está en que yo puedo o no puedo, o si puede o lo hace ahora o más tarde, sino que está centrada en el deber. Hoy día, en el mundo en el cual vivimos, la gente está pidiendo derechos. Estos son mis derechos de los jóvenes, de los animales, de las personas. Aquí derechos del trabajo, derechos de las mujeres, y así es como la guerra de los derechos. Pero si usted lee la Escritura, la Sagrada Escritura está más sustentada en que Dios es el que manda, Dios es el que instruye, Dios es el que entrega verdades y consejos para que nosotros, las personas creyentes, los pongamos en práctica y tengamos una vida saludable. En este caso, en el matrimonio tiene que haber una armonía, una conducta saludable, respuestas inteligentes, actitud de cordura, escuchar las cosas, las necesidades que van surgiendo en el tiempo en el matrimonio, para así irlas resolviendo honorablemente. Por otro lado, también esta palabra marido o esposo, que en el griego es andros, tiene que ver con otro idioma que a mí me llamó mucho la atención, que en el latín es la palabra maritus, o también maris, y de ahí viene el vocablo macho. Qué interesante, ¿eh? Ahora, hace unos días vi una publicidad por ahí que me sorprendió, diciendo que el macho, el marido, o el hombre, no nace así, sino que se hace. Y hay grupos hoy día
de extrema postura como el feminismo y grupos que están en un sentido queriendo corromper nuestra sociedad, que detrás de ellos están los mismos demonios y queriendo fijar en la mente de algunas personas ingenuos que el hombre no nace hombre, sino que se hace hombre. Cuando biológicamente la determinación de su sexo es por el Dios Todopoderoso y por su aparato reproductor externo. Y la mujer también es mujer por cómo Dios la creó, y ahí está la identidad por su feminidad y por sus órganos, su forma de comportarse y su forma de ser. Entonces hay una diferencia clara, notoria y evidente en cuanto a lo que es el hombre, en cuanto a lo que es el marido y en cuanto a lo que es el macho. Algo evidente también que lo que es una mujer femenina, única y especial, que tiene otras características. Sin embargo, el Señor, Dios Todopoderoso, los ha unido, los ha juntado y ahora son un matrimonio. Y es aquí, en este texto que estamos hablando, donde el marido, el esposo, tiene que honrar, dignificar, escuchar, atender y tener en alta estima a lo que es su esposa. Ahora, por otro lado, también dice que el texto que la mujer es un vaso frágil, es un vaso frágil. Pero ahí la palabra que el autor utiliza es un vaso más frágil, lo que significa que también el hombre es frágil. Ambos son frágiles delante de Dios. Ambos son frágiles en el sentido que cuando están empezando a formar un matrimonio y una familia, hay muchas cosas que tentativamente no van a ser asertivos. Pero si ellos piden sabiduría de Dios y ambos son temerosos del Señor y han aprendido en su madurez a escucharse mutuamente, van a poder llegar a acuerdos donde el Espíritu Santo les guiará para formar una hermosa familia. La gracia de Dios dice también que las mujeres son coherederas de las gracias de Dios. Es Dios una fuente inagotable del favor que Dios le puede dar a una esposa. Es Dios la fuente inagotable que Dios le puede dar a un hombre para ser un buen esposo, un buen marido, una persona que oriente, dirija, ayude, colabore en toda esta hermosa institución que el Dios Todopoderoso ha creado. Entonces, mis queridos maridos, mis queridos hermanos, si usted está casado, gloriosamente está casado. Si usted está en esta condición de un hombre que ahora ha decidido formar un matrimonio, que el Dios Todopoderoso te bendiga. Y si eres un hombre casado que tiene ya años de experiencia con la esposa, no te olvides de estos deberes. Por un lado, si falta sabiduría, pídele al Señor para que Dios te dé sabiduría de cómo tratar, cómo cuidar, cómo dialogar con tu querida esposa. La solución no es separarse, porque algunos lo primero que piensan, hay que separarse. No fue la voluntad de Dios que nos casáramos. Y entran a veces a actuar cosas que causan, lesiones y conflictos. Finalmente, el casado tiene que ser una persona que honre a su esposa, porque ella es partícipe de la gracia de Dios, y al mismo tiempo tiene que tener mucho cuidado, porque si el esposo no respeta, no trata, no actúa con sabiduría, sus oraciones no serán respondidas por Dios. El texto dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Ya? Hay que orar por la esposa, hay que orar por los hijos, hay que orar por la familia, pero si no tratamos bien a la esposa, no la escuchamos con sabiduría y no le honramos, es posible que nuestras oraciones Dios no las responda. Que Dios Todopoderoso bendiga su vida y vamos a terminar orando. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra, que hoy hemos hablado del marido, de los deberes, responsabilidades y privilegios. Y pedimos que ellos sean bendecidos con tu sabiduría y con un corazón honorable para tratar a su querida y amada esposa. En el nombre de Jesús oramos. Amén.